Hola a todos y bienvenidos a Equilátero. El día de hoy quería platicarles sobre un evento muy relevante que hubo aquí en México la semana pasada, que fue el movimiento al alza de tasas que tuvo Banco de México y que fue muy inesperado en el mercado. La semana pasada Banco de México subió la tasa de 4% a 4.25% en el primer movimiento alcista en un par de años que vemos aquí en México. Y esto la verdad es que sorprendió a los mercados. Primero, acuérdense que Banco de México tiene un mandato de inflación. Esto quiere decir, tiene que cuidar el tema inflacionario en México para que el movimiento en los precios del país no sea muy disperso y logre contener el tema de poder adquisitivo de la nación. Y entonces, lo que hace Banco de México es establecer un rango. Banco lo que dice, yo estoy dispuesto a tener una inflación del 3% más menos 1%. Eso quiere decir, Banco de México se siente cómodo en un rango de inflación entre el 2 y el 4%. Sin embargo, lo que hemos visto los últimos 3 meses es que la inflación ha estado por encima de ese nivel. El último dato que vimos en junio fue un dato de 6%, que creemos que fue el dato que ya desencadenó esta decisión de Banco de México. Ahora, ¿por qué es importante? Banco de México originalmente había dicho que este tema de inflación lo sentía más transitorio. Esto quiere decir, el pico de inflación que vimos en los últimos meses tenía mucho que ver con la base comparativa que tuvimos el año pasado, donde estábamos en pandemia, básicamente nadie estábamos comprando muchos de los productos y servicios que están dentro de la canasta, y eso hizo que la base comparativa del año pasado fuera muy baja y que por lo tanto este año, conforme hemos visto recuperación, el dato se haya desfasado. Principalmente el tema de energéticos, no sé si se acuerdan, el año pasado energéticos tuvo una caída muy importante el petróleo, ¿no? Básicamente en algún punto se fue casi a cero y ahora hemos tenido recuperación a niveles más normales, lo que tiene un impacto en energía, en gasolinas, en luz, que se refleja en inflación. Ahora, finalmente, lo importante es cuánto tiempo iba a durar este periodo de inflación. ¿Iba a ser nada más por este periodo donde tenemos un comparativo muy fácil o iba a ser algo más estático? Hoy parecería que Banco de México cree que la inflación está un poco más pegajosa, que no va a bajar tan rápido como anticipábamos y de hecho movió su expectativa de que la inflación regresara a su rango, que les mencionaba, no al segundo trimestre de 2022, como lo había marcado previamente, sino hasta el tercer trimestre de 2022. Quiere decir que lo desfasó 3 meses. Por lo tanto, Banco lo que dijo es, si me estoy tardando más en recuperar mi rango de inflación y está siendo más pegajosa y más alta la inflación de lo que estoy viendo en este momento, el mecanismo adecuado es subir tasas. Y entonces hizo un incremento de tasas por 25 puntos base, a todo mundo nos tomó desprevenido, la verdad es que el consenso de mercado era que no iba a haber aumento de tasas en esta junta, y entonces hubo movimientos importantes en el mercado. Ahora el mercado lo que dijo es, no, si Banco de México está cambiando la expectativa, yo seguramente estaba equivocado y por lo tanto va a haber más aumentos a lo largo del año. Y hoy la curva de las tasas en México están esperando que haya por lo menos otros 100 puntos base de incremento en lo que falta de este año. Y el otro cambio que hubo, el otro movimiento importante fue el tipo de cambio. No sé si lo vieron, pero el tipo de cambio ha tenido el último mes muy volátil. De repente hubo una apreciación en el dólar de manera muy importante y entonces eso hizo que el tipo de cambio se subiera otra vez a niveles de 20, 30, o sea, rompiendo este nivel de 20 pesos. Y con el anuncio de Banco de México la semana pasada, evidentemente vino una apreciación muy importante y entonces volvimos a regresar a niveles de 19.70, 19.75. Esto lo vamos a seguir monitoreando hacia adelante. ¿Por qué es importante la inflación para nosotros? Porque básicamente va contra nuestro ingreso disponible, va contra el rendimiento que nosotros esperamos de las inversiones. Ahora, ¿qué le tengo que pedir a las inversiones para poder mantener el poder adquisitivo de mi dinero? Todos estos temas los seguiremos platicando, pero bueno, nada más por si habían visto la noticia la semana pasada, me pareció relevante volver a comentarla con ustedes. Cualquier cosa, por favor, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal y seguimos en contacto. Muchas gracias.